El título que tenemos para la palabra del día de hoy es un título que está también en sus Biblias, en los que tienen la versión Reina Valera del 60. Habla del carácter de los hombres en los postreros días. Y un tema que yo lo venía pensando hace bastante tiempo, pero es actual, ¿no? Eso está en 2 Timoteo en el capítulo 3. El capítulo 3 comienza con este título, carácter de los hombres en los postreros días. Y el que escribe esta carta a Timoteo es Pablo. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió esta carta en los últimos días de su vida. Esta es la última de sus cartas, y Pablo tenía aproximadamente 65 años, y esta carta fue escrita en el año 67 después de Cristo. Y como veíamos, habla del carácter de los hombres en los postreros días. Y comienza el versículo 1 y le dice a Timoteo: Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué quiere decir postrero? Postrero es último de una serie de sucesión. Entonces, para ser más claro, los postreros días son los últimos días. ¿Cuándo empezaron los últimos días? Estos últimos días inician con la llegada de Jesús, y conforme se va acercando su segunda venida, estos tiempos se van volviendo cada vez más peligrosos. Esta peligrosidad se intensifica. Han pasado más de 2000 años y realmente todos aquí podemos decir que vivimos tiempos peligrosos en todo sentido. Económicamente, políticamente, la inseguridad es algo inmanejable, y mientras el ser humano no se acerque a Dios, no hay remedio. Y algunos pueden pensar que su venida está tardando, pero recordemos la palabra que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y en una ocasión escuché a una persona decir, quejándose, ¿no? ¿Por qué tarda tanto en regresar el Señor Jesús? Y otra persona le respondió, pero si solo han pasado 2 días. Así que cuando ustedes conozcan a alguien y le digan, oye, ¿por qué tarda tanto el Señor? Pueden decirle, pero solo han pasado 2 días nada más. Lo cierto es que Él retrasa su venida porque no quiere que nadie perezca. A pesar de que existen personas que asisten a la iglesia con un desinterés total por irse con el Señor. Una indiferencia. A pesar de que el Señor está prolongando, dándonos un tiempo, nosotros ese tiempo que tenemos lo usamos para ver en cómo gastamos nuestro dinero, qué cosa más estudiamos, cuando el propósito de que su venida esté tardando no es esa. Es que nadie perezca, que todos procedamos al arrepentimiento, que todos empecemos a entregar tantas cosas que obstaculizan nuestra cercanía a Dios. Y por esta razón, porque hay personas que viven como les place, se satisfacen consigo mismos sin tomar en cuenta a Dios, por esta razón Pablo le ordena a Timoteo que de este tipo de personas se aleje. O sea, que evite tratar con personas que tengan este carácter que va a nombrar a continuación Pablo. Y en el versículo 2 dice, porque habrá, o sea, le dice, Timoteo, por si acaso, en los tiempos finales, en los últimos días, va a ser peligroso. ¿Por qué? Porque habrá hombres, vamos a leerlo todos y de ahí lo vemos, ya lo vemos
uno por uno. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, Timoteo, evita. Con estos, ni a la esquina, como se diría vulgarmente. Hemos leído una lista larga y, bueno, cuando uno lo empieza a leer, dice, no, esto, ninguna cuadra conmigo, quizás. Pero yo las veía más a detalle y dije, sí, pues, el Señor lo ha mandado porque podemos caer en alguna de estas 18 características. Son 18. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que él debe saber esto. O sea, quiere decir que cuando tú le dices a tu hijo o a alguien que quieres, tú debes saber esto, es un mandato. Que vendrán tiempos peligrosos porque la sociedad se vendrá abajo. Porque hay este tipo de personas con estas características. Y la primera característica es amador de sí mismo. Es el orgullo del amor propio, es el pecado dominante. Y este ser amador de sí mismo, hermanos, es el fundamento, la base de todos los que vienen a continuación. ¿Qué quiere decir? Que de aquí parte todo. Por nuestro amor a nosotros mismos, somos avaros. ¿Qué cosa es ser avaro? Amante del dinero, materialistas. Por amarnos a nosotros mismos somos vanagloriosos. ¿Qué cosa es vanaglorioso? Es una persona jactanciosa, un fanfarrón, que exagera sus habilidades, sus logros, sus talentos, te cuenta que ha hecho algo que ni siquiera ha hecho, su reputación es la mejor, se sobrevalora no solo en la iglesia, sino ante la sociedad. Por amarnos a nosotros mismos somos soberbios, personas arrogantes. Esto lo podemos encontrar muy bien ilustrado en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla de estos líderes religiosos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y hay una oración, la conocida parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Y dice en Lucas 18, del 10 al 14, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ten compasión de mí, porque soy pecador. ¿Y cuántos podemos acercarnos a Dios realmente con esa sinceridad? Decirle: Dios, he pecado, me han dicho que he hecho esto mal. Señor, cámbiame, límpiame. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Personas que podrían, este fariseo, podrían parecer humildes a simple vista, porque hacen determinadas cosas, una fachada, pero en lo íntimo de su corazón hay un desprecio hacia los demás. Eso es una persona soberbia. Por amarnos a nosotros mismos, somos blasfemos. ¿Qué cosa es ser blasfemo? Es un calumniador, un difamador, algo que dice algo contra alguien para que se vea mal la otra persona. Estos hablan mal de otros para exaltarse a sí mismos. ¿Por qué se exaltan a sí mismos? Porque son amadores de sí mismos. Y esta es la que más fácil es para identificar: desobedientes a los padres. Esto podemos identificarlo todos.
La desobediencia de los hijos a los padres en nuestros días es algo normal. Hasta ya no nos llama la atención. Conversaba con un padre de familia que tiene su hija de 12 años, y me decía: Jensen, yo ya no puedo decirle absolutamente nada a mi hija porque no me hace caso. Entonces, si yo llego del trabajo a mi casa y veo que está en el celular, yo no puedo decirle que deje el celular, yo no puedo decirle que tienda su cama, yo no puedo decirle que haga su tarea. ¿Se imaginan? Está una persona, un padre presente, que llega a su casa y no puede darle ninguna indicación a su hija porque su hija no le quiere hacer caso. Y así como es desobediente hoy a su padre, más adelante va a ser desobediente a todo el mundo. Escuchaba, el caso de los niños, hay una nueva crianza que tú tienes que dejar que tu hijo sea desobediente, porque obedecer es perjudicial para el niño. Imagínense. Pero son los últimos días. ¿Qué cosas más veremos? No sabemos, pero van a haber cosas peores a las que vemos hoy día. Por amarnos a nosotros mismos somos ingratos. Esas personas que no son agradecidas, creen que merecen todo, por lo tanto no tienen nada que agradecer. Por ser amadores de sí mismos, somos impíos. ¿Qué quiere decir? Faltos de piedad. Por amarnos a nosotros mismos, hermanos, somos sin afecto natural. No tenemos buenos sentimientos hacia las otras personas. Por amarnos a nosotros mismos somos implacables. ¿Qué cosa quiere decir implacable? Es una persona que no quiere una solución al problema, no quiere una reconciliación. Esas personas que no saben perdonar y ni siquiera quieren ser perdonados. Recuerdan lo malo que les ha hecho y es como una película que se les viene y se satisfacen ellos mismos pensando tales cosas. Por amarnos a nosotros mismos también somos calumniadores. Dicen de que alguien hizo o dijo algo, o sea, mintiendo, acusan falsamente de manera maliciosa para causar daños. En el griego, calumniador viene de diabolos. Y eso es suficiente definición. Es alguien diabólico el que quiere calumniar a otra persona. Es realmente severo este mal. También el carácter de los hombres en los postreros días es intemperantes. Son personas desenfrenadas, sin dominio propio, no se pueden controlar a sí mismas. Otro carácter son crueles, leíamos. Esto se puede traducir como salvajes, desalmados, brutales. Otros son aborrecedores de lo bueno. Una persona amante de sí misma se convierte en alguien aborrecedora de lo bueno, se opone a lo que sabe que es bueno, quiere decir que odia lo que debería amar y ama lo que debería odiar. También son traidores, traicionan a los que confían en ellos sin ningún remordimiento y lo hacen porque piensan en sí mismos. Quizás ustedes están pensando en otra persona, sí, él es traidor. Sí, él es impío, no tal persona. Los que están acá están diciendo, no, el de más allá. ¿Por qué no pensamos si nosotros estamos calzando en alguna de estas características? Ese es el propósito de la palabra. Impetuosos, ese carácter impetuoso en los postreros días, que actúan rápido, sin pensar, impulsivos, infatuados también son características de los hombres y mujeres en los postreros días. ¿Quiénes son los infatuados? Son personas engreídas, nubladas, que creen que valen mucho. Y con este concluye, ya para no cansarlos, ya estábamos, algunos de repente quisieran pararse e irse. Amadores de los deleites, de los placeres, más que de Dios. Aman deleites como el dinero, el placer, no aman la palabra de Dios, lo que decíamos lo que dice la palabra que tenemos que amar, no lo aman. Los negocios de Dios ni les interesa porque sus prioridades les dan placer. Aman sus placeres, no sé cuál es tu placer. Pero la palabra dice que muchas personas amamos placeres de esta tierra. Finalmente
que se van a ir, que se van a esfumar. Y acá terminó Pablo y le dice a Timoteo ahora en el versículo 5, que tendrán todos estos que yo he nombrado, las 18 características, estas personas tienen esa característica, son infatuados, implacables, desobedientes a los padres, ingratos, soberbios, pero tienen apariencia de piedad, Timoteo, cuidado. ¿Pero qué cosa? Negarán la eficacia de ella, con su mismo testimonio, con su manera de hablar. ¿Y qué le dice? A estos evita. Es un mandato. Timoteo, evita asociarte con este tipo de personas. Tienen una fachada de cristianos, Timoteo, de obedecer a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Y lo más triste de esto, porque Pablo se lo está diciendo a Timoteo en un momento que Timoteo está en Éfeso, hay cristianos en ese momento, es que esta terrible descripción es de personas que asistían a la iglesia en ese momento, que estaban entre Timoteo por allí. Hermanos, y si hoy estamos en los postreros días, ¿qué creen ustedes? También están presentes ahora, entre nosotros, que dicen ser hermanos, que vienen a la iglesia, que alaban, que levantan las manos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero hay alguna buena noticia, no para esos hombres y mujeres con carácter de los postreros días, sino para los hombres justos, las mujeres justas. Estas personas van a ser descubiertas, tarde o temprano. Dice la palabra en 2 Timoteo 3:9, pero no llegarán muy lejos, Timoteo le dice, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, de su necedad. El pecado que no pueden dejar saldrá a la luz. ¿Y cómo debía Timoteo enfrentar este peligro espiritual? Porque es un peligro. Imagínense estar rodeado de personas que te vayan a traicionar, traidores, que vayan a hablar algo mal de ti en algún momento. ¿Cómo Timoteo se tendría que defender de ellos? Y Pablo le dice, y nos enseña a nosotros esta mañana, podemos evitarlo de dos formas. Siguiendo el ejemplo de Pablo, porque se nombra en el capítulo 3, versículo 10, Pablo le dice a Timoteo que Pablo ha sido un ejemplo y que Timoteo puede seguir ese ejemplo. Entonces dice en 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Le dice, pero, o sea, todo lo que ha dicho a esto se evita, pero es un contraste. Le está diciendo, tú has seguido, tú has confirmado, Timoteo, tú has sido testigo, tú has sido mi hijo espiritual, tú has estado codo a codo conmigo. Entonces, Timoteo, puedes dar fe de su doctrina, de su enseñanza, de su conducta, de su estilo de vida, algo tan importante para nosotros como creyentes. Timoteo podía dar fe que lo que Pablo decía, vivía. De lo que Pablo hablaba del Señor, lo ponía en práctica. De su propósito leíamos, que es la determinación para las cosas de Dios. De su longanimidad, que es paciencia. De su amor, que es ese servicio desinteresado a otros sin esperar nada a cambio. De la paciencia, que es la capacidad para soportar las dificultades. Quiere decir, hermanos, para que no se duerman, porque veo a algunos dormirse, que Pablo le está diciendo a Timoteo, tú puedes seguir mi ejemplo, no te desanimes. Hay todo este tipo de personas alrededor tuyo, pero yo imito a Cristo, tú puedes imitarme a mí. Tú has visto mi testimonio, mi conducta, mi paciencia,
mi amor desinteresado por los demás. Persevera. Puedes imitarme a mí. En el 11 habla de las persecuciones también, los padecimientos que pasaba Pablo. Porque una consecuencia de seguir a Dios es que vamos a ser vituperados. El problema es que tú en el mundo donde te mueves, con las personas que te rodeas, si no saben que eres cristiano y tú vienes a la iglesia, hay un gran problema. Si no hay diferencia entre alguien que no conoce a Dios y tú, hay un serio problema. Pero Pablo le está diciendo acá a Timoteo, por si acaso, yo por seguir a Cristo he padecido, me han apedreado en Listra, lo jalaron ya casi muerto en Iconio, en Listra. Tenía todas las credenciales de ser un siervo de Dios. No porque él sea muy fuerte, sino porque se decidió por el Señor. Igual nosotros no necesitamos gran cosa para ser personas íntegras, delante de Dios, siervos de Dios. Lo único que necesitamos es rendir nuestros placeres a los pies del Señor. Y el Señor puede hacer la obra. Por ser un ejemplo de seguidor de Cristo, Pablo había pasado por padecimientos, por situaciones complicadas, pero de todas ellas fue librado por el Señor. Dios lo respaldó. Entonces Pablo dice en el versículo 12 que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Todo lo contrario a tener apariencia de piedad, ¿no? Porque los que tienen apariencia de piedad van a ir de mal en peor, van a engañar a otros y se engañan a ellos mismos también por no rendir su vida a Cristo por completo. Entonces, hermanos, Timoteo podía imitar a Pablo, no estaba todo perdido en esa sociedad, así como nosotros que pensamos que ya, ¿qué más? Nos desanimamos por las situaciones que podemos ver, por la gente con la que podemos tratar. Pero estaba Pablo en ese momento para Timoteo, que era una persona piadosa, y Pablo tomaba muy en serio el ser ejemplo. No sé cuántos de ustedes toman en serio cuando una persona es ejemplar. Deberíamos tomar en serio a alguien que es ejemplar, que lo que dice hace, que es consecuente. A esos deberíamos imitar. Le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Que nadie tome en poco tu juventud, pero tú tienes que ser ejemplo. A los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nosotros podemos seguir el ejemplo de Pablo, al igual que lo hizo Timoteo. Timoteo tenía que ser alguien diferente entre esos jóvenes, porque los jóvenes, la necedad está ligada al corazón del joven, son impetuosos, no se dejan, no toman un consejo a veces, lo toman en poco, pero había esta persona mayor, su padre espiritual, Pablo, para darle ese consejo tan sabio. Entonces, como segunda indicación que le da Pablo a Timoteo, ¿cómo evitar este peligro espiritual, Timoteo? Primero, sigue mi ejemplo. Segundo, persevera en lo aprendido. Y Timoteo había sido instruido desde chico por su abuela y su madre, por estas mujeres piadosas, ejemplos en la palabra, Lodia y Eunice, quienes lo instruyeron desde chico. Y Pablo le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y él tenía un bonito ejemplo, porque su madre y su abuela, dice la palabra, que tenían una fe no fingida, y él heredó esa fe no fingida que hubo en ellas. Pablo le dice, persevera en todo lo que has aprendido desde niño. Recuérdalo en todo momento, ponlo en práctica y te harás sabio. Y podrás ser respetado por ese ejemplo en palabra, en conducta. Qué sabio Pablo, ¿no? Y qué bendición poder tener a Pablo. Y algunos dirán, pero qué bien, yo no tengo a un Pablo, pero tenemos la palabra y tantos hombres y mujeres de Dios que podemos imitar en nuestra congregación. Qué importante poner en práctica lo aprendido. Yo cada cierto tiempo voy al mercado y en ese mercado, el primer día que fui, conocí a una persona, ¿no?
una persona se podría decir, entre comillas, poderosa porque tiene muchos bienes y es una persona muy conocida también en ese ambiente de este comercio. Y empecé a hablar con él, ¿no? Ya nos hicimos como conocidos. Y una de las veces que lo voy a visitar, le quiero hablar, ya él sabía que era cristiano, yo le hablaba de la palabra, ¿no? Pero ahora me digo, Señor, ¿cómo le ilustro algo, ¿no? Alguna porción? Y le digo, le hablo del hombre rico. Y él me mira así y me dice, y se abre conmigo. Por si acaso yo he ido a la iglesia. Ah, ya, qué bien, ¿no? Y mi mente dice, ¿por qué no sigue yendo? Y sé la palabra mucho más que tú. La sé de tapa a tapa. Ah, ya. Qué bien, ¿no? Y gloria a Dios. Inclusive, Jensen, todos los años yo junto un dinero, compro regalos y en Navidad los llevo a determinados centros poblados, distritos, y los regalo. Ah, mira, sí, Jensen, tengo un corazón, eso sí, nadie puede hablar de mí. ¿Sabes qué? Yo soy muy bueno. Eso es lo malo que yo tengo, me dijo. Bueno, la cosa que no es cristiano, eso es el punto. Y lo que yo pensaba es que el punto es que él puede haber leído la Biblia, este señor, como dice, pero la realidad es que no pone en práctica nada de lo que ha leído. Y nada de esas obras que él hace todos los años, los juguetes que lo regalan los niños, que él considera buenas obras, lo puede hacer salvo, porque no es por obras. Todo lo contrario. Él muestra, yo les podría dar fe, él muestra cada vez que converso con él un carácter de los hombres en los postreros días. Porque como yo estoy a su lado, escucho lo que conversa y realmente no es tan fácil escucharlo. Es soberbio y más. Entonces, hermanos, no podemos dejar de perseverar en lo aprendido. Porque si no ponemos en práctica eso, solamente tenemos esa apariencia de piedad. Porque este señor, cuando va a ese lugar, ese distrito a dar sus juguetes, ¿qué apariencia da? De piedad, qué bueno, qué lindo. Pero la realidad es otra, es una apariencia nada más. Haciendo obras para que los demás lo vean, todo por fuera. Tenemos, hermanos, que perseverar en lo aprendido para que haya un cambio profundo, y ese cambio profundo solo se da a través de la palabra de Dios. Porque dice la palabra, y en 2 Timoteo, y Pablo le decía a Timoteo, que la palabra es útil ¿para qué? Para enseñar. La palabra nos va a enseñar, hermanos, para redarguir. Bueno, a los que no les gusta igual, pero les va a refutar su propia opinión, su razonamiento, su propia naturaleza, sus pensamientos, lo aprendido. La palabra te lo va a refutar y lo va a alinear a la voluntad de Dios, que es lo perfecto, lo que tú necesitas para que te vaya bien, para corregirnos. La palabra de Dios es buena para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre y la mujer, sin distinción, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El seguir el ejemplo de Pablo, que vimos como primer punto, y perseverar en la palabra, ¿qué cosa va a hacer, hermanos? Nos va a evitar hacer como ellos, como los que tenía Timoteo que evitar en la iglesia, en la sociedad, personas con carácter de los últimos días, intemperantes, soberbios, desobedientes a los padres, crueles, avaros, vanagloriosos. Si tú sigues el ejemplo de Pablo, sigues el ejemplo de Cristo y pones en práctica lo aprendido, tú vas a poder evitar este peligro espiritual en tu vida. Y esto, así como yo lo estoy diciendo, se lo está diciendo Pablo a Timoteo. Yo estoy solo hablando la palabra de Dios. Porque si Timoteo no los evitaba, hermanos, se hacía a ellos.
definitivamente. Si no evitamos a las malas amistades, si no evitamos las malas conversaciones, nos hacemos a ellos. Las malas amistades, ¿qué de bueno te han traído al día de hoy? Esa persona que te incitó a hacer algo que tú no debías hacer. El día de hoy, tú puedes decir que fue malo seguir el consejo de una mala influencia. Y ahora, el único que te puede ayudar para cambiar un hábito nocivo para tu vida es Cristo. No hay otro, no hay otra solución. Y para evitar este tipo de personas tenemos que seguir el ejemplo de Pablo y que la Biblia sea nuestra guía, que su Espíritu Santo nos dirija. De lo contrario, como decía, tarde o temprano vamos a en cualquiera de estos pecados mencionados. Y ya no estamos ahí. Estamos en el mejor de los casos, que todavía no estamos ahí. Por no evitarlos. Y si en este momento, hermano, tú reconoces que tu amor por ti mismo, por amarte a ti, ha dado lugar a uno o más de los pecados mencionados, sea soberbia, no sé si eres avaro, desobediente a tus padres, ingrato. Entonces, pidámosle al Señor ese cambio para amarlo más a Él. Esa es la contraparte. Dejamos de amarnos a nosotros mismos y empezamos a amar a Dios. ¿Y cómo podemos evitarlo? Jesús da el gran mandamiento para que todos eviten amarse a toda costa a sí mismos, sino que comiencen acá. Y Jesús dijo, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso está en Mateo 22:37. Al inicio leímos el amor, hombres amadores de sí mismos, hombres y mujeres amadores de sí mismos, hombres y mujeres amadores de los deleites más que de Dios. Todo el amor centrado en el hombre y lo que el hombre puede crear. Cuando Jesús dio una indicación totalmente diferente, totalmente opuesta. Este intérprete de la ley se presenta pues para a ver si sorprendía a Jesús y le pregunta para tentarle, ¿cuál es el grande mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y había muchos. Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es amar, por consecuencia, amar a tu prójimo como a ti mismo. Para poder enfrentar estos pecados, hermanos, de los postreros días, que tienen como base amarse a sí mismos, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Solo el amor a Dios va a priorizar adecuadamente todos los demás afectos en una sociedad que podemos dar fe enamorada del amor a sí mismo, enamorada de los placeres, enamorada del dinero. Lo podemos ver en el celular. ¿Se ama la gente o no? Cuando ves sus videos o no sé, sus cortos, reels, sus estados y tanta cosa que hay. Ahí, tan simple, nos tomamos 2 segundos en verlo. Pero ¿cómo amamos a Dios con todo nuestro corazón? Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. ¿Cómo hacemos? Y esto habla de una demanda integral. Todo o nada. Y les cuento que hace mi primer carro, que me compré cuando tenía 18 años, era un Toyota Corona del año 1987, y yo no lo quería vender porque tenía unos sentimientos hacia mi carro. Y una vez tenía un vecino, no sé si he contado esto antes, sí, creo que sí, pero tenía un vecino que me veía mi carro, ¿no? Y me dice, Jensen, ¿cuándo vendes tu carro? Porque está viejito. No, le digo, no lo vendo. ¿Por qué? Me dice, porque le tengo mucho cariño. Y este hombre, que no es creyente, me dijo, Jensen, con sentimentalismos no vas a llegar a ningún lado. Y obediente al consejo, creo que a las 2 semanas me puse a la venta. Porque sí, tenía intención, pero faltaba ese empujón. Y lo puse a la venta e inmediatamente lo vendí.
Y el comprador, pero yo tenía dos cosas, unas cosas dentro de mi carro que quería sacar, pero dije ya lo saco cuando lo venda, pues, ¿no? Entonces vino el comprador, vio mi carro, ya, ¿cuánto tienes? Tanto, ya. Me dijo, vamos al banco. Salimos del banco, regresamos al carro, y yo tenía mi desarmador en mi bolsillo, porque iba a sacar dos cosas que estaban en mi carro que yo apreciaba. Entonces, cuando yo voy a sacar las cosas del carro, en mi poca experiencia, porque joven, realmente necio, empecé pues a abrir. ¿Y qué haces? Me dijo. No, voy a sacar eso y el otro. Él fue directo, pero fue amable conmigo y me dijo, nosotros hemos hecho un trato. Tú me vas a vender el carro como está. Tú no puedes sacar nada del carro. Y yo me quedé frío y mi poca experiencia no era excusa para no cumplir con lo pactado con él. Le entregué mi carro. Se fue con esas dos cosas que yo iba a sacar y yo me fui con mi desarmador a mi casa. Pero a lo que iba es, al igual con el Señor. Yo lo ilustraba, quería ilustrarlo porque así somos con Dios. Con Dios nos estamos comprometiendo, sí, esta vez ya yo voy a empezar a hacer esto. Nos comprometemos a amarlo con toda nuestra mente, nuestra alma, todo. Pero involucra todo. ¿Y cuál es la realidad al final? Que olvidamos el compromiso, hermanos. Ponemos un límite. Nos emocionamos al inicio porque somos seres emocionales, sentimentales. Y no cumplimos con quien debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y en toda nuestra mente. Priorizamos los placeres. Por ejemplo, quedamos ya, Señor, yo no te fallo. Todos los domingos voy a la iglesia. Y en verano, no sé, o en invierno alguien te dice, ¿qué te parece si vamos de sábado para domingo a la playa o a tal lugar? Ya, pues. Te olvidaste del compromiso de los domingos. Si vas a prometer algo, cúmplelo. Mejor no cumplas, no prometas, dice la palabra. Pero ¿qué tiene de malo asistir los domingos a la iglesia? Es algo que deberíamos cumplir. Es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Priorizamos deleites temporales antes que el Señor. Negocios, cuando Él es el que da el negocio, el mejor pagador. Y Jesús dice, ámalo con el corazón, el alma y la mente, le dijo este escriba. ¿Cómo es con todo tu corazón? No estamos hablando del corazón, del órgano. Jesús estaba hablando del concepto bíblico que podemos encontrar, que es el centro de nuestras emociones y sentimientos, el centro de nuestros deseos. Ese es nuestro corazón. Con toda tu alma, con tu voluntad, con toda tu mente. Para poder entender el Evangelio, nosotros necesitamos la mente. Para llamarnos cristianos, primero entró el Evangelio a nuestra mente, lo pensamos, lo analizamos. Entonces, hermanos, corazón, alma y mente representa toda la persona, no una partecita. Estamos llamados a amar a Dios por completo. Hermanos, amar a Dios por completo, esa es la vida cristiana. Si tú no amas a Dios por completo, te está faltando para que seas llamado cristiano. Dice Pablo, le decía a los corintios en 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Tenemos que amarlo, hermanos, porque Él nos perdonó mucho. Dice la palabra que la mujer que ungió con perfume los pies de Jesús en la casa de Simón fue considerada como alguien que amó más porque entendió que Jesús le había perdonado más. Y Jesús nos ha perdonado más que cualquier otra persona, nos ha perdonado todo. Deberíamos amarlo con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Él rescató nuestra vida de tu vana manera de vivir. Voluntariamente Él tomó sobre sí nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra vergüenza. Quizás no entendemos el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz y que nuestros pecados han sido perdonados. Pidámosle al Señor poder entenderlo.
Hermanos, así como amarse a uno mismo, parten toda esta serie de características que hemos visto en los postreros días. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, parte una vida piadosa, una vida en obediencia a Dios, que busca la perfección de Jesús a través de su palabra. Y yo les hago una pregunta, varias preguntas esta tarde. ¿Es Pablo un ejemplo para ti? ¿Estamos perseverando en la palabra de Dios? ¿Nos hemos identificado con alguna de las características de los hombres en los postreros días? ¿Se han identificado con alguna? ¿Amas a Dios? ¿Poco, mucho, te falta? Muchas preguntas. Ya se olvidaron quizás de la primera que hice. Lo cierto es que, hermanos, son los postreros días, los últimos días. Y para que tengan ese nombre, ¿qué quiere decir cuando son los últimos días? Es que todavía hay un restante de días, dice la palabra. No vivamos este tiempo restante, porque hay un restante, no sé si 1 año, 10, 2 días. Vivamos ese tiempo restante, no en nuestros placeres. No lo vivamos según la carne, conforme a nuestros deseos, a las concupiscencias, a lo que nosotros queremos hacer, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso está en el capítulo 4, versículo 2 de Pedro, de 1 de Pedro. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que vivir? ¿Por qué tenemos que vivir ese tiempo restante conforme a la voluntad de Dios? ¿Por qué tenemos que vivir ese tiempo restante no conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestra voluntad? ¿Por qué creen? Para estar listos. ¿Por qué? Porque luego de ese tiempo restante, hermanos, y no estoy hablando algo que no es real, es la palabra de Dios, viene lo que todo creyente anhela, debería anhelar, la segunda venida de Cristo. Dice en 2 de Pedro 3, versículo 12, 14, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, estando listos, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más llanto, más dolor, más enfermedad, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia cómo ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En paz. La venida del Señor. Es un aliento para nosotros como creyentes saber que el Señor viene por segunda vez. Esta palabra no ha sido para afligirnos, no ha sido para desanimarnos, no ha sido para que el próximo domingo no vengamos. ¿Es para qué? Para alentarnos. ¿Por qué? Porque el Señor viene por segunda vez. Amén, aleluya. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Esperando. Dios es un Dios justo. Uno será arrebatado, el otro se quedará. Y les hago una sola pregunta, al margen de todas las que he hecho, esas 4 o 5. Tú, hermano, ¿te irás con el Señor? Si el Señor viene hoy, ¿tú te irás? Esa es la gran pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Por qué? Porque si nos quedamos, yo prefiero no quedarme. Habrá una tribulación como nunca antes ha habido y diremos, o dirán los que se quedan, hubiera amado a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón. Hubiera ido a la iglesia, hubiera escuchado, pero hoy estamos a tiempo. Todo cristiano verdadero debe esperar su segunda venida. Y yo no espero a mi padre anhelando que me lleve al parque. Mi hijo me espera. ¿Saben cómo espera? Cuando voy a montar bicicleta con su casco en la puerta, listo para salir con su camiseta. Y cuando mi papá me iba a llevar, me acuerdo por primera vez, al estadio,
Yo no veía las horas que llegue mi papá para llevarme por primera vez al estadio. El Señor está viniendo por segunda vez, nos va a llevar a esas moradas celestiales, pero nosotros estamos gastando nuestro tiempo en cualquier cosa menos buscar a Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Va a ser triste quedarse. No sabemos quiénes se quedarán. Nos podemos mirar las caras y cuando seamos arrebatados, mirar y yo me quedé con quién más. Estamos a tiempo. Son los postreros días. Todos tenemos algo que meditar esta mañana. En algo podemos mejorar. Si pensamos que estamos bien, gloria a Dios, pero hay algo más que podemos hacer porque tenemos que esperarlos limpios, irreprensibles, sin mancha, listos. Vamos a comprometernos esta mañana. No como yo que me comprometí en vender mi carro con 2 partes menos. Vamos a comprometernos de verdad a cumplirle al Señor. Vamos a cantar una canción y le vamos a decir, quiero amarte más, Señor. ¿Cuántos nos queremos comprometer esta mañana? Amarlo más. A sobre todas las cosas, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Su venida está pronta. Él no quiere que nadie perezca. Si tú has leído su palabra, esta porción, has escuchado hoy, este domingo, hay una opción: comprometerte con Cristo. ¿Cuántos se quieren comprometer esta mañana?